Génesis capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 62 en adelante. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En el capítulo anterior a este es el capítulo 23. Acabamos de finalizar los últimos 6 versículos del capítulo 24. En el capítulo 23 se habla de la muerte de Sara. Todo el capítulo es sobre la muerte de Sara. Pero acá estamos viendo en el capítulo 24 cómo fue que Dios mostró quién era la esposa de Isaac. ¿Quién iba a ser la esposa de Isaac? Que era Rebeca. Pero entonces aquí en el último versículo, vuelvo a leer, el último versículo del capítulo 24 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, aquí finaliza prácticamente una etapa de la vida de Abraham. Incluso mire cómo el criado presentó a Isaac. El criado era el mayordomo de quién? Era el mayordomo de Abraham. Pero cuando miramos, aquí está diciendo, mi señor. ¿Quién es el que viene ahí? El que viene es mi señor. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Isaac. No, ya no está hablando de su padre Abraham, sino está hablando de Isaac. Dice, es mi señor. Entonces, aquí hay una pregunta importante en el versículo 65. ¿Ella qué preguntó? Rebeca, ¿qué preguntó? ¿Quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Ella preguntó, por ella vio que alguien venía, ¿no? Ella, de pronto, bueno, en esa época algo que sucedía mucho, habían muchas batallas, ¿no? Tomaban a las personas como esclavos, así. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? No sé si ustedes se acuerden de Mefiboset, alguien que también tuvo miedo, también tuvo así temor. ¿Sí saben? ¿Alguien sabe? O bueno, pregunto, hago esta pregunta para ver qué personas conocen. ¿Qué personas de las que están en este live son 100 personas, ¿no? Hay 99. De las 100, ya hay 100, gracias. De las 100 personas que hay en el en vivo en este momento, ¿quiénes saben de Mefiboset? ¿Quiénes saben quién es Mefiboset? ¿Alguien sabe? Sí. No recuerdo, no recuerdo. Sí, Pame dice sí. Pam dice que sí. ¿Quién más? ¿Alguien sabe de Mefiboset? Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, si no tienen claro quién es Mefiboset, entonces les voy a contar más detenidamente. Hijo de Saúl, exacto. No, 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 no. Bueno, la gran mayoría no sabe. Entonces vamos a mirar Segunda de Samuel, capítulo 9. Bueno, no, miremos que Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ahí se habla los orígenes se empieza a hablar de Mefiboset. Segunda de Samuel, vamos. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, en Primera de Samuel aparece Saúl como rey. Y no sé si ustedes sepan bien la historia de Saúl. Para que entrar en contexto, como el video de hoy, el video que subimos hoy a TikTok era sobre el contexto. Entonces, vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a mirar el contexto que rodea a la vida de Mefiboset. El versículo 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, ya vamos a ver quién es Jonatán, quién es Saúl, así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies.
Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces ya vemos, cuando tenía Mefiboset, ¿quién era? Hijo de Jonatán, o Jonatán, como lo quieran pronunciar. Si les suena más bonito como la versión americana, norteamericana, entonces Jonatán, ¿sí? O Jonatán, como lo quieran pronunciar. Jonatán era el hijo de Saúl. Para quienes no sepan quién era Saúl, en Primera de Samuel se habla del primer rey que tuvo Israel. Ese primer rey, ¿quién era? Ese rey era Saúl. Ahora, si miramos el contexto de este rey, ¿qué había antes? Dios, el corazón de Dios, no era que Israel tuviera rey, sino que tuviera juez. Por eso está el libro de Jueces. Pero el pueblo de Israel pidió y pidió que querían tener rey como las otras naciones. Bueno, entonces Dios les permitió un rey. ¿Cómo era? Alto, alto, muy alto, era de hermoso aspecto, era como lo que ellos estaban esperando, pero no era conforme al corazón de Dios. Más adelante, el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios desechó a Saúl. Entonces, a través de Samuel, del profeta Samuel, entonces fue ungido Saúl como rey. No se confundan estas dos palabras. Primera de Samuel, Samuel es el profeta. Hay primera y segunda de Samuel. Espero que estén atentos al contexto. Los estoy metiendo en el contexto para quienes no tenían conocimiento histórico, entonces para que sepan de qué estamos hablando. Primera y segunda de Samuel, ¿sí? Entonces, acuérdense, viene antes de primera y segunda de Samuel, ¿qué viene? Josué, Jueces, Ruth. Primero viene el Pentateuco, luego viene Josué, Jueces, Ruth, y luego sí viene primera y segunda de Samuel. Luego viene primera y segunda de Reyes, ya se habla de todos los reyes. Pero entonces, por ahora estamos viendo el primer rey. ¿El primer rey quién era? Saúl. Samuel, el profeta Samuel, lo unge como rey, porque Dios le dice que bueno, que ahí está el rey. Sí, el rey que ellos querían, ahí está el rey. En el capítulo 15 de 1 Samuel, ese rey es desechado, porque ese rey no podía oír. Ojo con esto, muy importante, ya lo hemos visto varias veces, que es importante para una persona en relación con Dios, que pueda oír. Ya después vamos a mirar más detenidamente la maldad de Saúl. Saúl no podía oír la voz de Dios, sino que la mezclaba, ¿sí? Y ya sabemos esa mezcla que es, cuando miramos Génesis 6, esos gigantes, esa mezcla es abominable delante de Dios. Como en la época de Eva, cuando miramos Génesis capítulo 3, versículo 2, vemos el 2 y el 3, vemos lo que Eva responde. Y Eva respondió algo parecido a la palabra de Dios, pero estaba mezclado. Si uno solamente lee lo que Eva responde, parece que sí era la palabra de Dios. Pero uno, conociendo lo que dice el capítulo 2 de Génesis, uno se da cuenta, Eva mezcló. Ya Eva tenía una mezcla. Y esa mezcla ya no es la palabra de Dios, ya es una religión. Ya nada que ver con Dios. Parece que fuera de Dios, como las religiones que hay hoy en día. Parece que fueran de Dios. Pero cuando uno mira con lupa, cuando uno filtra con la palabra de Dios, cuando uno filtra con la Biblia, uno se da cuenta, no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada. Entonces, en ese caso, Saúl, él tuvo un hijo, el rey Saúl. El rey Saúl tuvo un hijo. Ese hijo se llama Jonatán. Pero entonces este hijo Jonatán era un mismo corazón con David. ¿Sí sabían? Llegó a ser muy unido a David, muy, muy unido a David. También la historia de Jonatán, más adelante vamos a profundizar sobre Primera de Samuel, es muy hermosa. Entonces, ellos dos eran como muy unidos, David y Jonatán. Solamente que Jonatán nunca pudo dejar el corazón de estar con el rey, Saúl. El rey Saúl había sido desechado por Dios. David era a quien Dios había levantado para que fuera rey en lugar de Saúl. Es decir, realmente el primer rey venía a ser David. Fue Saúl, pero ese Saúl fue desechado, entonces realmente fue David. Pero entonces ya Jonatán, conociendo la voluntad de Dios, él amaba a David, sí, él amaba mucho a David, pero realmente él no pudo soltar a Saúl. Eso lo vamos a ver también en detalle más adelante.
Por ahora estamos viendo la importancia de Jonatán y David, ¿sí? Entonces, tanto que Jonatán, sin dejar a Saúl, a su padre, Jonatán sabía lo que le esperaba, ¿sí? Entonces Jonatán le hizo jurar a David que iba a hacer misericordia, que siendo rey, porque Dios ya lo había ungido como rey, que siendo rey iba a tener misericordia de la casa de Jonatán. Tener misericordia de la casa de Jonatán era tener misericordia de la casa de Saúl, porque el corazón de Jonatán realmente nunca se separó del corazón de Saúl, a pesar de que Saúl perseguía a David para matarlo. Dice la Biblia que había un espíritu malo que tomaba el control de Saúl, ¿sí? Entonces, la historia es muy larga, pero sí, estamos entrando como en contexto, así redondeando. Entonces, Jonatán y David hizo un pacto. David hizo una promesa, no un pacto, sino David le dio la promesa. Y es sombra de la promesa que Dios nos dejó para nosotros, la bendición. ¿Cuál es la promesa? Que iba a ser misericordia. Sabemos qué significa misericordia. La misericordia es la que Dios nos dio para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, en este caso, David, el varón conforme al corazón de Dios, hizo una promesa con Jonatán de que iba a tener misericordia de la casa de él. Entonces, cuando estamos en segunda de Samuel, ya ahorita estamos mirando segunda, ya no primera Samuel. ¿Dónde muere Saúl? Saúl y Jonatán mueren en primera de Samuel. Antes de que termine primera de Samuel, ya acaba con la muerte. Incluso cuando empieza el segundo libro de Samuel, también se sigue hablando el primer capítulo de la muerte de Saúl. Cuando le llega la noticia a David de la muerte de Saúl. Entonces David lloró. Porque David como veía a Saúl. David veía a Saúl como el ungido de Jehová, porque Dios lo ungió. Pese a que era un rey carnal, ¿sí? Pero Dios lo había ungido. Entonces David, ¿cómo lo veía? David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no lo veía como mi enemigo, no me persigue, me quiere matar, no. David no veía por emociones, David no veía por sus sentimientos, David veía por la misma vista de Dios. Por eso, cuando murió el rey Saúl, para David fue una pérdida grande. Entonces, eso es el primer capítulo de Segunda de Samuel. Pero cuando seguimos mirando el libro de Segunda de Samuel, entonces aquí en el capítulo 4 vemos la historia del hijo de Jonatán, que esto casi nadie lo sabía. Jonatán tuvo un hijo, ¿sí? O sea, pasaron años entre David y Jonatán. Pero entonces Jonatán había tenido un hijo. Y ese hijo, cuando supieron de la muerte de Saúl, del rey y de Jonatán, la nodriza tomó al niño y por salir corriendo apresuradamente para huir, porque habían matado al rey y al papá, al príncipe, al papá de Mefiboset, a Jonatán. Entonces la nodriza dejó caer al niño. El niño tenía 5 años, no sabemos si se le afectó la cadera, algo se le afectó, y pues en esa época no existían tratamientos como ahora, entonces él quedó como lisiado de ambos pies. Muy probablemente la caída le afectó la cadera, es lo más probable. Bueno, entonces resulta que este niño, ¿cómo creció? Creció lisiado de los pies. Pero a la vez este niño, ¿cómo creció? Este niño creció pensando, pensando que David era como enemigo de él. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando miramos en 2 de Samuel capítulo 5, vamos a mirar. En 2 de Samuel capítulo 5 sucede algo. Saúl va a tomar, ya no estaba Saúl, David iba a tomar Sión, fue a tomar posesión, fue a tomar acción. Pero cuando fue a tomar acción, entonces allá se burlaban de él y decían, si él sube, los ciegos y los cojos lo herirán, hasta los ciegos y los cojos lo van a herir, ¿sí? Porque es difícil hacer una batalla cuando la fortaleza está arriba y los que quieren tomar posesión de esa fortaleza están abajo. Entonces ellos se burlaron así de David. Y David entonces dijo, vamos a leer, vamos a mirar, segunda de Samuel, capítulo 5. Ahorita miramos segunda de Samuel, capítulo 4:4, cuando miramos los orígenes de Mefiboset. Ahora vamos a mirar 5, vamos a mirar 5. Ahí está mismo, al ladito, el versículo 8, 5:8. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa.
Sé que esto le puede causar impacto a más de uno. Uy, pero ¿por qué David, el varón conforme al corazón de Dios, por qué dice eso? Sí, tranquilos, tranquilos. Todo lo que está escrito en la Biblia es por algo que Dios lo permitió. Ya sabemos que hay dos tipos de ciegos. Hay dos tipos de ciegos. Quienes han visto los videos anteriores ya saben cuáles son esos dos tipos de ciegos. En la Biblia dice que hay personas que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Que son semejantes a los ídolos que ellos tienen, o sea, las estatuas. Porque en esa época, y también en esta época, muchas personas tienen como ídolos a estatuas. O sea, le piden favores a una estatua, se arrodillan delante de una estatua y, ay, por favor, hágame este milagrito. Así, eso existía en esa época. Eso es abominable a Dios, pero eso existe todavía en esta época. Lo hace, aquí vemos en la calle, aquí por donde yo vivo en una avenida principal. Y aquí detrás yo corro la cortina y pasan a veces procesiones. El día de San yo no sé qué, el día de Sisemas, y pasan varios carros, camiones adornados con la bandera de Argentina. No, mentira, es una broma, Pam. O sea, usan colores blanco y azul celeste. Entonces parece que fuera la bandera de Argentina. Y pasan así carros, camiones con esos colores y llevan a alguna estatua. Llevan a alguna estatua. Lamentablemente llevan alguna estatua. Me gusta la bandera de, la bandera de Argentina. Mi cuñado, él vivió en Argentina mucho tiempo. Y los niños, ellos hablan 100% como argentinos porque ellos nacieron allá y tienen la ciudadanía de acá de mi país, la ciudadanía de Argentina, y ellos usan la camiseta del equipo de Argentina. Bueno, haciendo este paréntesis, continúo. Entonces, resulta que aquí pasan y hacen esas procesiones, pasan así procesiones en las cuales hay mucha gente que va detrás de qué, detrás de un camión que lleva una estatua. Un camión, sí, o sea, sé que suena loco. Para alguien que conozca de la Biblia, suena loco. ¿Cómo hay personas en esta época que hacen esas cosas por las cuales Dios destruyó las ciudades que estaban alrededor de Israel en la época en la cual esas ciudades se inclinaban delante de estatuas para pedirle favores? Ay, no sé, póngale el nombre. Estatua de Ramón, por ejemplo. Ahí le pido que, no le dicen estatua, sino San Ramón, le pido por mi mamita que está enfermita, así, a eso, esas cosas que eran abominables todavía en esa época. Pero entonces resulta que en la época de Mefiboset, él se cayó, la nodriza lo dejó caer. Bueno, hay personas que sé que en ese momento no saben qué es nodriza, hay personas que no saben qué es nodriza. La nodriza es normalmente como una mamá que toma el lugar de la mamá, ¿sí? No es como decirlo, mamá adoptiva, pero no mamá adoptiva. No, mamá, como una mamá. Por ejemplo, la que amamanta. No sé si se acuerdan en el caso de Moisés. En el caso de Moisés, la mamá de Moisés, ella lo dejó en una canastilla así y lo dejaron en el río. Esa canastilla estaba calafateada con brea por dentro y por fuera, igual que el arca de Noé. No sé si sepan, los que ya conocen el contexto del arca de Noé, saben por qué. En el caso de Moisés, ya lo vamos a ver también más adelante, él fue dejado en esta canasta. Pero entonces la hija de Faraón, ella lo recogió. Entonces ahí estaba la tía de ese bebé, estaba por ahí mirando. Y cuando vio que la hija de Faraón se le acercó a la hija de Faraón y le dijo, si quiere le llama una nodriza para que críe al niño, porque el niño es hebreo. Entonces ella dijo, sí, sí, sí. Entonces le llamó a la mamá, a la mismísima mamá de Moisés. Y la mamá de Moisés fue la nodriza de Moisés. La nodriza es la que lo va a amamantar, la que lo va a criar realmente. Entonces, la que crió a Moisés fue la misma mamá, con autoridad de la hija de Faraón, a pesar de que todos los niños que nacían en esa época debían morir, pero hubo uno que no murió, Moisés, ¿sí? Y sabemos también qué representa. Más adelante profundizaremos al respecto. Entonces, nodriza es eso, nodriza es la que toma un hijo, un niño, y lo cría. Digamos, en el caso de Faraón y la hija de Faraón, pues ella tenía su cargo, ella tenía sus ocupaciones. Adoptó a Moisés, lo cogió, como lo sacó del río, lo sacó de las aguas, por eso se llama Moisés. Lo sacó de las aguas y ella lo tomó como hijo para ella, para ella. Pero como ella no lo podía criar, primero que todo porque ella no lo había parido, entonces ella no daba leche, entonces necesitaba que alguien
le diera leche. Disculpen por esa expresión que dije parido, eso es algo que se usa acá en mi país, en regiones costeras. Entonces de pronto a algunas personas les suena, uy, ¿por qué se expresa así? Ella no lo dio a luz, suena más bonito. Sí, sí. Entonces ella, como ella no lo dio a luz, ella no daba leche. Entonces como no daba leche, entonces tenía que conseguir a una nodriza, a alguien que sí hubiera tenido hijos hace poco y que pudiera dar leche para que le diera leche. Esa es la nodriza. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que pasó con Mefiboset? Como estaba ese dicho de que ciegos y cojos no entrarían, delante de la presencia de David no entrarían ciegos y cojos. A qué se refiere espiritualmente? Se refiere a esas personas que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Son semejantes a las estatuas, a las que sirven. Así, así. Entonces, por eso nombramos lo de las estatuas. Entonces, por eso este dicho de los ciegos y los cojos no entrarán. Pero sabemos que bíblicamente, ¿quién es siervo de Dios? El ciego, el sordo. Así dice la Biblia. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que envía? Dice Dios. Isaías 49, 42, Isaías 42, versículo 19. Ese versículo lo hemos considerado muchas veces. Espero que tomen nota y lo lean después del en vivo. Isaías 42, versículo 19. Entonces existen dos tipos de ciego. ¿Quién es ciego? El que puede recibir la palabra tal cual porque no confía en su vista. Pero también a quien se le dice ciego, miserable, desventurado, pobre, ciego, desnudo. Acabo de recitar Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices que no te tienes falta de nada, pero no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, así, desventurado, así. Entonces, hay dos tipos de ciego. En la Biblia se usa ciego para referirse a los impíos, a las personas que creen en sí mismos, que creen en su punto de vista. Esas personas son ciegas, por eso estaba ese dicho. Ahora, la nodriza fue la que crió a David, a Mefiboset, al hijo de Jonatán. Entonces la nodriza que crió a Mefiboset, esta nodriza, ¿cómo le enseñó a Mefiboset? ¿Qué le enseñó? Le enseñó que David era enemigo de Saúl. Pero no fue así. La verdad es, Saúl veía a David como su enemigo. Saúl quería matar a David. Así. Pero realmente David no veía a Saúl como enemigo. David como veía a Saúl como el ungido de Jehová. David todo el tiempo, aun cuando Saúl lo quería matar, Dios hacía que Saúl no lo matara. Pero David como llamaba a Saúl mi Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo ungió. O sea, el corazón de David, impresionante, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Él mira, si Dios lo ungió, entonces Él es mi Señor, así. Entonces, Saúl sí lo veía como enemigo, pero la nodriza, ¿cómo pensaba? Ya que Saúl quería matar a David y ahora David es rey, en segunda de Samuel, después de que muere Saúl, ¿quién es rey? David, David es rey. Entonces, ya que David es rey, entonces la nodriza, pues, ¿qué le habrá enseñado al niño? Huyó y estaban escondidos en la casa, en Lodebar, en la casa de Amiel de Lodebar. Aquí lo leímos ahorita en el capítulo, no habíamos leído el capítulo 9, vamos a leer el capítulo 9, ahí dice más exactamente dónde estaba. Dice, vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 9 para que miremos qué pasó con Mefiboset. Dice acá el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer 11 versículos a toda carrera. Presten atención. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Está hablando de por amor a la promesa, porque le dio la promesa a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces estaba ya en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. Eso es lo que les nombré ahorita. Vamos a seguir leyendo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David
dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Hasta ahorita leímos hasta el versículo 6. Pero tenemos que leer más importante la promesa, cómo se cumple la promesa que le hizo a Jonatán, que es sombra de la promesa que se nos hizo a nosotros, para la salvación, para volver a ser uno solo con Dios. Entonces es lo mismo que está sucediendo acá. No sé si se acuerdan de en Efesios también, el capítulo 2. Ahí diga más adelante, vamos a ver. Hay muchos versículos a considerar. Por ahora vamos a entrar en contexto sobre lo que pasó con Mefiboset. Él cómo habrá visto a David toda la vida, como alguien de quien se debe esconder. Porque él, ¿quién es primero que todo? Es cojo, ¿sí? Y estaba ese dicho que David aborrecía a los ciegos y a los cojos. Entonces, como estaba ese dicho, entonces él se veía, donde yo me acerque a David, me mata por ser cojo. Ahora, si se entera que soy de la familia de Saúl, me mata por ser de la familia de Saúl. Entonces, el único que había quedado de la familia de Saúl era Mefiboset. Entonces, había quedado Mefiboset, pero estaba escondiéndose. ¿Quién lo crió? La nodriza lo crió. Entonces, no sé si ustedes sepan, otra figura similar a la nodriza es el ayo. El ayo. Pero en la Biblia dice, ¿qué dice en la Biblia del ayo? Cuando miramos Gálatas 3:24, dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es, ¿qué es el ayo? El ayo es también así como una nodriza, pero es en sentido masculino. Así como la nodriza es como la mamá, como una especie de mamá, también el ayo es como una especie de papá, que no es el papá, pero el ayo es como un papá y la nodriza es como una mamá, muy parecido, son figuras similares. Entonces la ley es como el ayo que nos lleva a Cristo, porque una persona cuando está encerrada bajo la ley, si leen Gálatas capítulo 3, versículo 24, ojalá el versículo 23 y 22, se darán cuenta que Dios encerró a todo el mundo bajo pecado para tener misericordia de todos. Por eso el versículo 24 habla de que es el ayo. El ayo, espero que tengan esa palabra también clara, así como nodriza también el ayo. Entonces, en este caso la nodriza, ¿qué hizo? La nodriza hizo lo contrario a lo que hizo el ayo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero ¿qué hizo la nodriza? ¿Qué pensamientos le metió a Mefiboset? Que David era enemigo de Saúl. Por consiguiente, David te va a matar a Mefiboset. Donde David se acerque a ti, te va a matar. No te puedes acercar a David. Debes huir de David. Para que David no te mate, debes escapar. Y tras del hecho tú eres cojo y no sabes lo que se dice, que David odia y aborrece. Dijo que mataran a todos los ciegos y a los cojos. Imagínense, dijo David que mataran a los ciegos y a los cojos. Entonces, como se corrían rumores fuera de contexto, sin saber lo que significa, entonces las personas, ¿cómo pensaría Mefiboset? No puedo acercarme nunca a David, pero David lo mandó llamar. Entonces él llegó donde David, pero ¿cómo llegó? Asustado, aterrorizado, pensó, llegó mi hora. Sí. Vamos a seguir mirando, como les dije, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué? Por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, por el tiempo se nos acortó. Voy a saltar hasta el versículo 11. En el versículo 11, ¿qué dice? Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mandó mi señor el rey a su siervo, así lo haré. Tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Así dice, ¿no? Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No sé si ustedes se acuerdan de algún versículo a pensar en esto que pasó con Mefiboset. Él recibió misericordia. Él merecía la muerte. Esta es sombra de nosotros. ¿Qué merecíamos? La muerte, porque nosotros teníamos ojos para ver las cosas carnales, no para ver las cosas espirituales. Pero Dios nos dio misericordia, nos dio la vista, nos volvió a unir con Él. Entonces nos dio la vista espiritual. En Efesios 2:19, vamos a mirar, ya para terminar, el último versículo que consideramos el día de hoy, vamos a mirar Efesios 2:19. Después de primera y segunda viene Gálatas, Efesios. Efesios 2:19, dice, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren lo que dice este versículo. ¿Ustedes qué son? Las personas que han estado en estos en vivo, muchos ya han recibido la salvación. ¿Y qué son? Dice, miembros de la familia de Dios. Al ver la historia de Mefibosé, inevitablemente llegamos a este versículo, que cómo nos nombra. No solamente salvos, no solamente que ya somos salvos, ya no vamos a la condenación. Gracias a Dios, eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Pero ahora viene algo mejor, o sea, no solamente la salvación, sino miembros de la familia de Dios. ¿Qué pasó con Mefiboset? La promesa lo hizo de esa manera. ¿Cómo iba ahora Mefiboset a ser? Iba a ser como un hijo del rey. Iba a comer a la mesa con los hijos del rey. David tenía sus hijos, pero entre ellos, ¿quién se iba a sentar también? Mefiboset. Iba a comer como un hijo. Dios, una vez que nos da la salvación, ¿cómo nos ve? Como hijos, ¿sí? Nos ve como hijos, miembros de la familia de Dios. No sé si están tan emocionados como yo, pero al ver Efesios 2:19, al mirar la historia de Mefiboset, la misericordia que tuvo Dios, es hermoso, porque es la historia de nosotros. Es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. No sé si les dan ganas de llorar, no sé si les dan ganas, pero a mí me da mucha alegría considerar este versículo. Tú, si has recibido la salvación, eres miembro de la familia de Dios. Vamos a orar para agradecer, para pedir y para recordar a las personas que hace tiempo no han vuelto a asistir a este en vivo. Padre, gracias por la misericordia tuya, gracias por permitirnos conocer la salvación. Gracias por permitir que se nos predicara el Evangelio. El Evangelio es el poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, pero nadie enseña el Evangelio porque nadie ha recibido el Evangelio. Casi nadie. Muy pocas personas conocen el Evangelio. Muy pocas personas en el mundo conocen el Evangelio. Pero como dice tu palabra, este Evangelio tiene que ser anunciado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y a través de estos medios tecnológicos, esto se está acelerando. Todo el mundo va a conocer el Evangelio rápidamente. Y también te pedimos por las personas que están asistiendo en este momento y que aún todavía no les ha llegado la fe suficiente para recibir la salvación. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy puedan ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, sean salvos realmente, no por emociones, sino conforme a tu palabra y porque tú les hayas quitado esa venda de los ojos para que tú les abras el entendimiento, para que puedan comprender las escrituras. Y te pedimos por las personas que hace tiempo no se han podido conectar, ya sea por sus trabajos o por diferentes cosas que los ha distraído para que no escuchen tu palabra. Te pedimos para que todos esos distractores sean quitados, para que las personas que en algún momento se conectaron con este en vivo puedan recibir la salvación, no se vayan de este mundo solamente con los conceptos religiosos que les enseñan en las que se hacen llamar iglesias, sino para que crean a lo que dice tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes asistieron por primera vez. Si este video no lo alcanzaron a ver completo o si no alcanzaron a tomar apuntes de todos los versículos, este video en menos de una hora ya está en la otra red de videos, en la red de videos más grande que hay. No va a estar así en formato vertical, sino allá aparecen en formato horizontal para que lo puedan ver en su televisor grande, puedan pausar y tomar notas. En menos de una hora ya va a estar allá. ¿Cómo nos encuentran allá? Con el mismo nombre de perfil que tenemos acá. Ustedes entran allá, ya saben cuál es esa red de videos, la red más famosa, y allá ustedes escriben este mismo nombre que aparece acá, escrito está también. Y aparece la misma foto, es igual, es el mismo perfil, pero no en esta red de videos, sino en otra red de videos, en la otra. Entonces, ya en una hora lo van a ver ahí. Si se quieren comunicar directamente conmigo, escribiéndome a mi número, lo pueden hacer directamente. La mayoría de los que están acá, no la mayoría, pero sí algunos de los que están acá, ya se comunican directamente conmigo, me hacen las preguntas directamente, me mandan un audio, yo les contesto también con un audio, con mucho gusto. ¿Dónde ven mi número? En el video del Salmo 19. Entonces vayan aquí, entren a la lista de los videos de TikTok, ven mi foto, tocan mi foto, deslizan hasta los primeros videos. El primer video es el Salmo 1, luego sigue el Salmo 2, el Salmo 3, así. Y busquen el video del Salmo 19. Ahí van a ver mi número, me pueden escribir directamente. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora. Siempre empezando
a 33, 34, 35 minutos atrás y finalizando exactamente a esta misma hora, todos los días. Chao.